Nos acompaña hoy Carla Bernardoni, nada más y nada menos que una profesora de historia, pero no la trajimos porque nos vaya a dar esa clase en particular. Sí la invitamos porque pretendemos que con sus herramientas nos cuente un hecho muy particular, un momento de la vida de ella, tal vez, pero que bien puede ser de la vida de todos. Vamos a hablar del 27 de junio de 1973, acá en Paysandú. No nos vamos a ir a ningún lado. Nos vamos a ubicar en nuestra ciudad, en nuestro momento, y en particular en la vida de Carla, que tal vez, sin esa visión, que a veces nos llega de una visión militante, una visión política, vamos a hablar de una cuestión social, para que nuestras nuevas generaciones sepan de que habían jóvenes que transitaron por ese momento histórico. Así que, Carla, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vos me decías, Julio, cómo recuerdo yo ese 27 de junio de 1973 en Paysandú. Y bueno, yo era un adolescente. En el 73 iba al liceo. Estaba en aquella época, se llamaba preparatorios. O sea, nosotros hacíamos los 6 años de escuela, los 4 años de liceo y después no era como ahora que se dice bachillerato, quinto, sexto, sino que, bueno, en realidad el primer año de bachillerato es cuarto, segundo, quinto, tercero, sexto. Yo estaba en lo que se llamaba primero de preparatorios. Yo estaba estudiando preparatorio de abogacía, por lo tanto, bueno, tenía un manifiesto interés por las letras. Historia era una de las materias preferidas y tuve muy buenos profesores de historia, pero lo que recuerdo es que de aquel 27 de junio en realidad como que fue como un rompecabezas que se abre para que yo pueda entender lo que estaba pasando. Porque yo no recuerdo específicamente ese día, qué pasó. Lo que recuerdo es que nadie hablaba de eso. O sea, nosotros como estudiantes, como jóvenes, si en la casa no se decía nada, nosotros teníamos que reconstruir ese hecho como podíamos, hablando entre nosotros, sin comprender muy bien lo que pasaba. Lo que sí recuerdo, sí, muy claramente, es que en tercero yo tenía una profesora de química que nos impactaba, nos tenía absolutamente impactados por su abordaje de la clase, su didáctica. Y un día ella no concurría, no iba a clase, y un día vamos a la sala de profesores a esperar a ver si finalmente había venido, y veo en la sala de profesores colgado una foto grande de ella requerida por la justicia. Y ahí nos enteramos de que ella integraba el MLN y que estaba presa y por lo tanto no iba más al liceo. Entonces todas esas cosas, como esos hechos aislados, después de a poco, dentro de nuestra dificultad para comprender ese contexto, que era un contexto regional muy amplio, ¿verdad? Que lo fuimos, digamos, como armando después. Yo a veces pienso que esa opción por la historia y mi interés particular por la historia reciente tiene que ver con aquellos hechos y su impacto. A veces cuando le relatamos a los jóvenes qué pasaba esa noche, qué pasó ese tiempo después, los primeros años, nos cuesta hacer comprender cómo transmitir eso. Tal vez a veces porque le damos el tenor político muy pronunciado, pero ya que te tengo, ¿cómo relataríamos el cambio de vida? Porque se notó un cambio. Sí, indudablemente, sí. Un cambio que ya se venía percibiendo, ¿no? Lo que yo sí recuerdo es el miedo, cómo va penetrando el miedo. Recuerdo, por ejemplo, en mi casa cuando llegaba el diario y las fotos de vecinos, de gente muy conocida. En primera plana, me acuerdo los comentarios de mi madre, por ejemplo, la sorpresa cuando vecinos, gente muy conocida, bueno, descubrimos que integraba el MLN. Entonces, viste, y recuerdo allanamientos, recuerdo haber ido caminando por las calles de Paysandú y ver un requisamiento de armamento que sacaban en camiones, armas que estaban guardadas en un determinado lugar. Y entonces empieza a entrar una cosa como de mucho miedo, que aquella libertad con la que vivíamos, aquella ingenuidad capaz o inocencia
de nuestra adolescencia empieza a cambiar. Hay temas de los que no se habla o que hay que tener cuidado al hablar, tenemos miedo de preguntar, o sea, no vamos a la casa a ver a nuestros padres o a nuestros familiares qué pasa, qué está pasando, sino que tratamos entre nosotros de ver, de indagar, de poder como armar ese rompecabezas, como decía recién, entre nosotros, los estudiantes entonces, los amigos, porque entendemos que hay temas que no se tocan. Entonces estamos hablando de que no era una lucha concreta hacia un sector, hacia un grupo en concreto, era hacia la sociedad, porque Sí, estamos sí, hablando ya. de los jóvenes, ¿no? Cuando estuvo el presidente de la Junta acá y recordamos más o menos la fecha en que lo llevan detenido, Sí. el hecho más violento que recordábamos era la manifestación que bajaba por 18 de julio de los municipales. O sea Sí, que sí. no había una acción beligerante en la ciudad como para justificar el despliegue militar y No. el abordaje a los jóvenes, ¿no? No, de ninguna manera. Y después del golpe de Estado hay una serie de acciones, por ejemplo, ahora que vos decís, un 7 de julio creo que fue, un domingo, que se produce una manifestación como muy espontánea. Recuerdo la presencia del doctor Fernando Burgel desde el atrio de la iglesia, y me acuerdo ese momento, ¿verdad? La gente enardecida, y bueno, y descendemos por 18 de julio y tiran gases lacrimógenos. Fue la primera vez que yo. Entonces, como te digo, son hechos, fíjate esto, el 7 de julio, te digo, unos pocos días después del golpe de Estado, 10 días después. Y bueno, entonces esa experiencia del miedo sentido es como muy notoria, ¿verdad? Es como muy impresionante. ¿Cómo recordás la salida de todo eso? Porque también hubo una salida, pasó tiempo, digamos. Claro, sí, bueno, ya para entonces yo ya era una persona adulta, ya no iba al liceo. Pero bueno, recuerdo como una conquista de la ciudadanía. La recuerdo como una conquista, recuerdo las primeras marchas. Bueno, un hecho así como que a mí me quedó muy marcado fue el plebiscito del 80. El plebiscito del 80, y recuerdo, eso lo he contado en las clases, el miedo al ir a estar haciendo la fila. Es la primera vez en la vida que yo voto algo. Y las elecciones del 71 no llegué a votar, así que fue un largo periodo que paso sin ejercer ese derecho cívico, y recuerdo que estando en la fila, como que tenía miedo de poner estaba muy convencida, estaba me había informado, estaba muy convencida de la opción por el no, pero llegado el punto, cuando puse el voto y lo puse en la urna, me pareció que se transparentaba y que eso podría tener consecuencias. Recordamos Sí. para los que estamos haciendo este programa, que son las nuevas generaciones, que el plebiscito del 80 era una reforma constitucional propuesta por la Junta de Gobierno, en el cual le facilitaba la permanencia en el gobierno del punto de vista amparado por una opción legal que era las elecciones, ¿no? Claro, y un poder ejecutivo con atribuciones, digamos, yo no soy experta en derecho, pero como que el poder ejecutivo tenía, y la injerencia de un consejo militar que asesoraba al poder ejecutivo. Entonces era una forma como legal de intromisión de las Fuerzas Armadas en las decisiones del Ejecutivo. Y la ciudadanía se pronunció de una manera mayoritaria por el no, y Paysandú fue el departamento que tuvo mayor porcentaje en relación a la población, lo cual es muy significativo, ¿no? Sí, esa tendencia se mantuvo. Es más, investigando un poco, por ejemplo, lo que viene después, que no hace al programa en particular, que es el voto verde, también esa tendencia se mantuvo. Aunque gana el amarillo, vamos a ser claros. Sí, pero la tendencia de votos del interior, es claro que en Paysandú había un cuestionamiento, no solamente a la situación política, sino del punto de vista social había otro compromiso. Otro compromiso, Nadie otro dice comportamiento. Que ahí va, nadie dice que todos los de Paysandú son de izquierda. Lo que estamos diciendo es que hay una postura crítica, hay una masa crítica que promueve, ¿verdad? Un colectivo, un imaginario colectivo muy crítico, que no se conforma, que resiste, que señala, ¿verdad?
sus discrepancias de una manera democrática, ¿verdad? Hace poco leí una novela de una autora que recibió un premio, el premio Quijote, si no me equivoco, una autora sanducera, la podemos nombrar a Margarita Heinze, Margarita Heinze, en la cual ella relata un poco de lo que era su vida montevideana como estudiante en ese proceso, ¿no? Sí, Y cómo es salir de eso, de andar con la cédula todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Comentanos un poco de eso, esa cotidianidad, ¿por qué uno habla de miedo? Pero... Claro, sí, Margarita, un montón de espejos rotos. Sí. Ella cuenta eso de ella, claro, porque a cada uno nos pega de manera diferente. Ella tiene muy marcado eso de llevar la cédula a todas partes. Porque es cierto que a mí me pasó, que te podían parar en cualquier momento y tenías que tener los documentos. Y bueno, acá en Paysandú, digamos, capaz que no era tan rígido como podía ser en Montevideo. En el caso mío particular, ¿qué otra cosa? Bueno, cuando yo me voy a Montevideo a estudiar, la carrera que yo quería seguir no estaba cerrada. O sea que yo la carrera que en ese momento, porque uno con los años va cambiando, ¿verdad? Va modificando, y de pronto hasta sus opciones. Hoy digo, qué suerte que estaba cerrada, al final me benefició, pero... desde ese punto de vista hay un montón de nosotros que vemos lesionados nuestros derechos porque esa opción, esa carrera, que era psicología, no se podía estudiar en el ámbito público, o sea, la única opción era desde el ámbito privado. Después yo recuerdo también, en el caso después con la continuidad de la dictadura, recuerdo muy patente mis hermanos menores ir al liceo, por ejemplo, y volver porque o los zapatos no estaban bien lustrados o el pelo no estaba bien corto. Entonces como que había como un mensaje de que era más importante el orden, la limpieza, ¿no? La prolijidad frente al estudio. Y después los profesores destituidos, ¿no? Yo tuve un montón de profesores que después fueron destituidos. Bueno, eso es un punto interesante, ¿no? Porque ¿cómo le trasladamos a estas nuevas generaciones la pérdida de derechos como la limitación del desarrollo natural de la vida? Porque tú me dices, yo no pude estudiar psicología. Hoy es natural estudiar psicología, se estudia en Paysandú. Sí, o sea, sí. Imaginemos, ¿no? ¿Cómo le podemos decir a estas nuevas generaciones de que cuando detectan determinadas acciones, determinadas cuestiones, estamos ante un hecho que es repetir la historia? Bueno, en realidad a veces está la idea esa de que si nosotros no repetimos los mismos errores, las cosas no van a pasar. O sea, la historia y la vida política, la vida económica, la vida social, es dinámica. Entonces no podemos decir, bueno, frente a estas condiciones va a ocurrir exactamente lo mismo. No es algo mecánico, vamos a decirlo así. Eso está muy estudiado, ¿sí? Hay un autor, un filósofo, que habla del espacio de experiencia. Entonces, nosotros tenemos un espacio de experiencia que obviamente, y sobre todo las generaciones que lo vivimos, porque hay experiencias que son intransferibles, no podemos decirle a un joven, mira, no hagas esto porque te puede pasar tal cosa. Pero yo creo que el tema de lo que pasó en la década del 70, que no fue una cuestión de Uruguay, fue una cuestión a nivel regional, como habíamos dicho al principio, hay una pérdida de libertades que es, digamos, progresiva, ¿verdad? Entonces, se cede frente a esto, no se investiga esto, se deja pasar. O sea, cuando nosotros estudiamos las causas de las dictaduras, es multicausal. Hay problemas internos, hay problemas externos, hay un control de Estados Unidos sobre esta región, hay una situación de Guerra Fría a nivel internacional, la URSS, Estados Unidos, y nosotros como patio trasero vamos a quedar bajo un control estricto, riguroso y violento, claramente violento, de Estados Unidos sobre la región. Entonces, a mí algo que me preocupa es cómo de pronto la pérdida de libertades la vamos sintiendo poco a poco y lo dejamos pasar. Esto pasó, por ejemplo, declaraciones de algunos políticos, la injerencia del sistema político dentro
de algunas decisiones que tienen que ver con el ámbito judicial, o sea, el no respeto de la división de poderes que es inherente a la vida republicana, eso nos preocupa, porque nosotros decimos, bueno, cedemos esto, cedemos esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuándo vamos a dejar de ceder? Y eso, ¿sabes qué me recuerda? Y me voy más atrás todavía, ante el poder de Hitler, el poder que llega a tener Hitler, que en realidad, justamente por la situación de que venía ascendiendo el poder en la URSS, llega un punto en que algunos de los políticos de aquel momento y de la región, estoy hablando de Inglaterra, Francia, ceden ante Hitler, pensando que había que contenerlo, había que tenerlo contento, digamos. Y bueno, y después todos sabemos en qué termina eso de ceder y dejar pasar. Sí, es un tema atrayente, pero me hiciste acordar de Hannah Arendt cuando se plantea la conformidad de la población alemana, que no todos eran nazis, pero todos sabían qué estaban haciendo los nazis y obraban con una displicencia, digamos como que había una conformidad que les inhibía la mente a tener críticas sobre lo que verdaderamente está pasando por delante de sus ojos, que eran que las tiendas judías se estaban destruyendo, los barrios judíos se estaban mudando hacia lugares donde algún rumor decía que eran guetos, claro, algún rumor decían que eran fuera del país. O sea, no interesaba saber por quién era el tendero, ni qué había pasado con su vecino, ni con su pariente, porque algunos tenían familias mixtas. Por eso me interesaba charlar contigo como docente de historia, para hablarle a las nuevas generaciones que no podemos ser displicentes con algunas cuestiones que parece que son ajenas. Sí. Como tú bien dijiste ahora. De repente alguien dice, el Poder Judicial tendría que haber hecho esto. Eso es una injerencia, no es, claro, deja de ser de una opinión. No sí. Es, yo opino que podríamos haber hecho tal cosa. No, no, cuando dice el Poder Judicial tiene, ya ahí es tratar de torcerlo. Claro, sí, y entonces en esa pérdida estamos perdiendo calidad democrática, ¿verdad? Porque la democracia se sustenta con hechos como esto, con hechos como puede ser algo muy sencillo, ¿verdad? Y ahí sí, el valor de insistir en la historia, bueno, que esto pasó, mirá, gente de mi generación que lo vivimos de manera cercana, porque hemos tenido amigos que estuvieron presos, porque hemos tenido padres destituidos, como hablábamos contigo antes del programa. Mi padre estuvo destituido y yo recuerdo cómo sufrió esa situación de ir un día a su lugar de trabajo y encontrar que no podía entrar y que no podía entrar más, o por lo menos por un periodo que fue muy largo. Recuerdo una profesora de historia que su sobrina fue fusilada en Soca, una profesora muy conocida de acá de Paysandú, y recuerdo aquel hecho que ocurrió en el año 74, a fines del año 74, y recuerdo el silencio de ella frente al hecho, el silencio de nosotros, pero cómo de alguna manera pudimos dialogar y pudimos solidarizarnos con eso que pasó, pero ella se mantuvo y ese profesionalismo para cumplir con las mesas de exámenes, con todo, a pesar del profundo dolor que sentía. Entonces creo que eso también para nosotros, para nuestra generación, fue una enseñanza, en muchos aspectos. Y creo que bueno, la resistencia, vos me decías cómo lo hemos vivido. Bueno, yo creo que la resistencia, la lucha, vivimos un tiempo muy distinto a los 70. Y el consumismo, el individualismo, hacen que mucha gente no sienta la educación como un asunto político y de compromiso. Y entonces descuidan de pronto ese compromiso y lo pedagógico y lo político como agentes de cambio, pensando que, bueno, en el trabajo, en el salario, lo cual no quiere decir que no sea un aspecto sumamente importante, pero el docente tiene una responsabilidad y un compromiso frente a sus educandos porque es un modelo, ¿verdad? Estoy tentado de preguntarte, pero nos vamos a salir un chiquitín. Sí. Pero capaz que lo podemos encuadrar en esto de la pérdida de derechos, las oportunidades o los debates. Esta última, ¿cómo se dice? Circular que sacó secundaria con respecto al uso de los tapabocas. No sé si te lo puedo preguntar o no. No, pero sí, claro que me lo podés preguntar. Asociado a esto de la pérdida de los derechos. Claro, sí, yo creo que si a ver,
como me parece como que hay dos dimensiones del tema. Los profesores podemos tener una opinión. De hecho, hoy yo soy profesora de formación docente, tuvimos la asamblea técnico-docente y se discutió ampliamente este tema. Y podemos pronunciarnos contra un montón de artículos de la ley de urgente consideración que consideramos que no son de urgente consideración y menos en estas circunstancias que vive el país y que vive el mundo. Pero me parece que el ir con el tapaboca al salón de clase es como imponer una postura. Los estudiantes pueden ir porque ellos son estudiantes y tienen la libertad. Nosotros, me parece que una cosa es lo que yo pienso afuera. Es lo mismo que si yo fuera y dijera, mira, yo voy a votar a tal y tal. Los estudiantes siempre tratan de sacarte en tiempos de elecciones. A ver, Sí. usted me parece que, ¿no? Pero nosotros no vamos. Yo no voy, como dijo alguien, con un termo que tenga un adhesivo del partido al que adhiero. Por supuesto que tengo todo mi derecho como ciudadana de adherir y de... Nosotros, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo cercano. Cuando se hizo cuando hicimos en el Liceo 1 un debate sobre la propuesta de ley contra la ley de imputabilidad. Y nosotros llevamos dos posturas. Entonces, los estudiantes estudian, analizan, escuchan dos posiciones. Pero si yo voy con el tapaboca, yo voy imponiendo una posición. Entonces me parece que no corresponde. Los estudiantes sí, porque si no yo le estoy como torciendo, como imponiendo, como, no sé, como señalando que esa es la postura. La verdad, quería preguntarte eso para que nuestro público supiera cómo piensa Carla, que no es un programa dirigido en un sentido, sino que Carla también tiene una opinión de los que mañana van a hacer una actividad defendiendo la historia de lo que fue el golpe de Estado. Entonces, como tratamos de ir al tema y no tratar de ser parciales, vamos a decir que ahora vamos a ir a nuestros anunciantes, despedir a Carla, agradecerle que fue muy nutritivo todo lo que nos acaba de decir, y vamos a tener que hacer un programa sobre eso último porque hay mucha tela para cortar. Así que vamos a publicidades entonces.